Sin salida. Israel está al borde del abismo porque una proyectada coalición islámica sin precedentes lo puede rodear por completo, dispuesto a derribar décadas de impunidad, ocupación y violencia respaldadas por Occidente. Y es que Irán marca un hito y el régimen de Benjamín Netanyahu ya no tiene margen. Lo enfrentan de frente, sin ningún tipo de tregua, sin miedo. Y el asedio es real y se estrecha día a día. Pero esto va más allá de una amenaza. Gigantes como Indonesia se suman a la ofensiva diplomática y estratégica, mientras en las calles del mundo árabe se agita un clamor unificado. El tablero del Medio Oriente ha sido volcado y la crisis existencial que Israel evitó por años ya lo tiene atrapado. Los detalles a continuación. Escuchen esto porque lo que puede pasar es histórico. Israel se encuentra frente a un panorama oscuro, sombrío y sobre todo sin salida. El régimen sionista, por primera vez en décadas, enfrenta una coalición islámica como jamás se había visto. Y esta vez no vienen a negociar, vienen a frenar, sobre todo sus políticas de agresión y con Estados Unidos detrás de Tel Aviv. ¿Quieres saber por qué está estallando todo? Basta repasar los hechos. Gaza está bajo fuego, Cisjordania saqueada, Líbano y Siria atacados como rutina. Todo esto durante años, años. Y la comunidad internacional, mejor conocido como el Occidente colectivo, cierra los ojos. Pero ahora esa cuenta pendiente parece estar por cobrarse. Y con intereses, porque desde Teherán no solo han mandado un comunicado cualquiera, mandaron una sentencia. Irán dice siempre basta y busca para ello acompañantes. Y está llamando uno por uno a todos los países musulmanes, islámicos, a cerrar filas. Y lo que está formando, mis amigos, no es una alianza que solo quiere ser simbólica, un bloque que sea decidido y que presione cada vez más fuerte y apunta directo a Netanyahu. En una llamada que ha estremecido muchos, el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, contactó a su homólogo de Indonesia y lanzó el mensaje más claro que ha escuchado en mucho tiempo Israel. Hay que actuar ya. No más declaraciones tibias, no más condenas vacías. Organización, presión y asistencia inmediata al pueblo palestino. Porque eso nos deja una pregunta generadora. ¿Cuál es el problema fundamental del Medio Oriente? La división, que no solo es una división meramente política o por diferencias partidistas o de orden ideológico. No, en esa región, digamos, convulsa, se juega precisamente un contexto de totalidad. Porque la diferencia fundamental entre los musulmanes tiene su origen en el año 632, es decir, luego del fallecimiento del profeta Mahoma. Y todo empieza cuando el fundador del Islam muere, porque la pregunta clave es, después de ello, ¿quién debe liderar a los musulmanes a partir de ese momento? Evidentemente, al no dejar instrucciones claras o una suerte de testamento, así que se presentaron los desacuerdos y dos ideas diferentes sobre el liderazgo del mundo musulmán, bueno, desde el 636 han estado caracterizando a esta religión de miles de millones de seres humanos. Primero los suníes, que son la mayoría, por cierto, pensaban que el líder debía ser elegido por la comunidad entre personas respetadas, entre personas sabias, que ellos llamaban califas o los primeros líderes, que fueron amigos o lugartenientes de Mahoma, como Abu Bakr, o Omar o Uthman. Y por supuesto los que serían los chiíes, que son la minoría en términos numéricos. Creían que el líder debía ser alguien de la familia de Mahoma, especialmente su primo y yerno Ali, y para ellos Ali es el verdadero legítimo, el heredero legítimo por sangre y por designación divina. Y el conflicto se agrava por lo siguiente, porque Ali, que finalmente se convierte en califa, es decir, el cuarto, no es aceptado por los suníes. Y tras su asesinato, sus seguidores, es decir, los chiíes, ven a sus hijos, que son los hermanos Hassan y Hussein, como los verdaderos sucesores tanto de Ali como del profeta Mahoma. Y en el año 680 también Hussein es liquidado con su familia en la actual Kerbala,
en Irak por un ejército rival, y esto ha significado un trauma histórico para los chiíes, lo que se conmemora cada año con luto, se conoce como el ritual de la Shura. Entonces, para ubicarnos en este contexto histórico, Irán ha significado que esto no es solo un problema regional, y es un problema que trasciende esta misma divergencia histórica entre los musulmanes, porque una lucha que tiene que ser por la dignidad, es decir, defender a Palestina, tiene que ser entre todos los países islámicos. Y quién sabe más, quién está en esta lista de actores globales. Aparte de Indonesia, está Malasia, está Pakistán, está Turquía, países con peso real, con influencia y con una deuda moral, sobre todo con los palestinos. Y todos ellos están siendo llamados a la acción por Irán. Y ese eco está extendiéndose por el mundo musulmán. Pero hay un jugador, y hay que hacer este matiz, que muchos miran con lupa, y es Turquía. ¿Se unirá con determinación o volverá a jugar a dos bandas? Lo cierto es que desde Teherán no están dejando lugar a dudas. Están jugando fuerte, y no desde un atril diplomático, sino moviéndose por toda la región. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Irán no ha comenzado ayer. Llevan más de una década metidos a fondo, tratando de convencer, cerrando alianzas, construyendo lo que podría convertirse en un futuro no muy lejano a una red sólida. Es decir, es una estrategia que tiene su cola histórica y también se diferencia a largo plazo. Y unir a musulmanes chiíes con suníes parece complejo. Fíjense, los suníes son el 85% aproximadamente de todos los musulmanes del mundo. Decíamos, siguen tradiciones fundamentadas en los primeros califas y dan dentro de su, digamos, cosmovisión un peso más a la comunidad y a los textos sagrados. Y sus líderes religiosos, que los conocemos mejor como ulemas, no tienen una jerarquía central. Si vamos a los chiíes, que representan el 15% de esa población musulmana, viven mayormente en Irak, en Irán y en Bahrein, también en Yemen con los hutíes, creen en los imanes, que son líderes espirituales descendientes de Alí. Y para ellos los imanes son infalibles, son guiados por Dios. Y de esta manera, volviendo a poner estos elementos en contexto y la posibilidad de que puedan acordarse para enfrentar al enemigo común, hay otra cosa. Y es que Irán también pretende reconfigurar el mapa de poder en Medio Oriente. ¿Cuál es su blanco principal? La injerencia de Occidente, especialmente el rol de Estados Unidos. Y el problema es que Washington o no entiende o no le da la gana sencillamente de entender, porque su apoyo incondicional a Israel no solo ha blindado al régimen israelí, sino que ha causado una desestabilización por décadas en la región. Y esta rebelión que podría estar gestándose podría complicarle la situación a Estados Unidos. Pero ojo, porque Irán tampoco actúa con violencia, al contrario, su doctrina sigue apostando, aunque muchos no lo crean, por la vía diplomática. Sí, la diplomacia real. Incluso mientras Israel permanentemente está en una actitud de provocaciones, Teherán mantiene siempre las puertas abiertas al diálogo, inclusive con Washington. Hemos visto en las últimas semanas los contactos indirectos sobre el programa nuclear iraní entre la administración Trump y el gobierno iraní. Sin embargo, Israel no quiere paz. Israel intenta sabotear esos acuerdos y esa es la denuncia directa que hace Araghchi. Tel Aviv estará ejecutando una estrategia permanente de infiltraciones, de distorsión, con una guerra mediática y de propaganda sin cuartel. Todo esto para hacer naufragar la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y con descaro, porque lo hacen con descaro total. Porque la política de Israel es mantener esa división, exacerbar esas divisiones. Y fíjense que Indonesia, o Malasia, o Pakistán, que han presionado fuerte en la Corte Penal Internacional y en algunos entes occidentales para que sean juzgados por crímenes de guerra y genocidio en el marco de Gaza, evidentemente podría generar a futuro, mis estimados amigos, una relación, primero con Indonesia, que estamos hablando que es el país de más musulmanes en el mundo, más de 200 millones. Pero el problema, para determinar por qué Israel mantiene esta división y por qué se profundiza permanentemente, es por los intereses mezquinos también de las élites o burguesías árabes.
específicamente por sus relaciones económicas y sus acuerdos comerciales, que sin importar la masacre de los palestinos o las agresiones a Yemen, las agresiones a Siria, a Líbano, etcétera, etcétera, pretenden seguir teniendo una suerte de status quo y vir para otro lado con lo que está sucediendo en esas naciones. Ni hablar de la limpieza étnica que hay en Siria. Recordemos que hay un régimen suní con el señor Al-Yolani a la cabeza, que busca incluso borrar del mapa a un país multiétnico como lo es Siria. Y en el caso específico de los drusos, hemos visto en las últimas semanas cómo Israel, pretextando la defensa de la población drusa en Siria, interviene, agrede y prácticamente está desmantelando el Estado-nación sirio. Entonces, en este contexto, Irán es un escollo muy grande. Irán es una piedra en el zapato para las grandes potencias occidentales y su agente en la región, que es Israel. El futuro nos dirá si realmente existe la voluntad de las naciones árabes de llegar a un acuerdo con sus hermanos o primos, mejor dicho, chiíes, y porque Irán es un país persa, son persas chiíes, para enfrentar al enemigo común de toda la región y el responsable de la inestabilidad en la misma, que es el régimen israelí, y detrás de cámaras, como siempre, Washington. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.